y tentaciones. Estos estudios van a estar basados en el libro de Santiago, y digo basados porque aunque vamos a ver todos los párrafos de la carta, todos, no necesariamente vamos a ir de manera consecutiva, pero sí vamos a ver toda la carta de manera expositiva. Y a manera de introducción, quisiera decir algo muy general sobre la carta. La epístola o la carta de Santiago pertenece a un grupo conocido como epístolas universales, junto con Hebreos, con Pedro, las cartas de Juan, y se les llama cartas universales porque no fueron dirigidas a una iglesia en particular como Pablo, a la iglesia en Corinto, no. Estas cartas fueron escritas, o estas epístolas, a un grupo de iglesias o un grupo de cristianos distribuidos en un área geográfica más amplia. Entre ellas está Santiago. Ahora bien, así inicia nuestra carta. Santiago 1:1. Yo les voy a pedir que aunque lo vean en pantalla, tengan su Biblia abierta. Y si usted como yo, de lo que le gusta subrayar, no titubeen en tomar notas o subrayar también. Así empieza la carta. Pastor, pues despegamos de una vez. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Algo que llama la atención es que, a diferencia de otras epístolas universales, como por ejemplo las cartas de Juan y la carta a los Hebreos, esas cartas no tienen o no mencionan explícitamente su autor, pero esta carta sí lo menciona. Él se presenta a sí mismo como Santiago. Y aquí no tenemos tiempo para debatir si era Santiago el hijo de Zebedeo, Santiago el hijo de Alfeo, si era Santiago el menor. No, mire, de entrada vamos a dar por sentado, y espero que ustedes confíen en su pastor, de que él estudió todo esto y está convencido de que la posición tradicional está bien fundamentada, que esta carta la escribió Santiago, el hermano de Jesús, que se convirtió en columna y en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y es curioso porque este hombre, hermano de Jesús, mientras Jesús estuvo en la tierra, él era escéptico, él no creía en su hermano, lo consideraba que estaba loco, hasta que lo vio resucitado. Este hombre cambió, era parte de la iglesia en Jerusalén, y cuando Pedro se fue de la iglesia en Jerusalén, el hermano de Jesús, este Santiago que escribió la carta, se convirtió en el líder y en una columna de aquella iglesia, como dice Gálatas capítulo 2. Ahora, lo que más me llama la atención es que este hombre, a pesar de su vínculo con Jesús en la carne, él no se presenta como hermano del Señor. Él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y yo creo que de entrada vamos a ir interactuando con las aplicaciones durante la prédica. Que de entrada, ya que hay una aplicación para los ministros, este es el tipo de humildad que Dios espera de nosotros los ministros. Pregunto, amado ministro, a ti y a mí, ¿qué nos distingue? ¿Qué? Que tenemos muchos views en YouTube. ¿Qué? Que tenemos un ministerio prolífero. ¿Qué? Que hemos escrito varios libros. Gran cosa. Santiago era hermano de Jesús, y aún así él no titubea en decir: yo soy siervo, literalmente esclavo de Cristo. Así que, mi amado hermano ministro, no es simplemente decir soy siervo para dar la impresión de ser humilde. Vamos a comportarnos como siervos y no como amos. El único amo se llama Jesucristo. Ahora bien, esta carta también inicia diciendo a quién fue escrita. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Pastor, explíqueme más o menos de qué se trata. Bueno, al oír las 12 tribus ya le queda claro que esta carta fue escrita a un grupo de personas que tenían origen judío o origen israelita. Es decir, descendían de las tribus de Israel. Y por alguna razón estaban dispersos, es decir, viviendo pero no en su tierra natal. Y esa dispersión tiene una especie de trasfondo. Cuando Israel o los judíos fueron llevados a Babilonia, que el emperador Ciro dio un edicto movido por Dios, porque el corazón del rey está en la mano de Dios, No puede ser el impiazo más grande.
el corazón del rey está en la mano del Señor, a todo lo que quiere lo inclina. Pues inclinó el corazón de Ciro a dejarlos libres. Muchos judíos volvieron a su tierra, otros prefirieron quedarse en el extranjero. Pero pasó algo en el tiempo de Jesús, de su crucifixión. Muchos de esos judíos que estaban dispersos venían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, para la fiesta de Pentecostés. Y usted recordará lo que pasó, ¿verdad?, en Pentecostés. Que muchos de esos judíos que habían venido de otros lugares del mundo se convirtieron. Y cuando se convirtieron, muchos de ellos decidieron quedarse ahí en Jerusalén, en la iglesia. O sea que esto provocó un buen problema. Estaban en la iglesia los judíos nativos y estaban en la iglesia los judíos que habían venido de otras partes del mundo, que se quedaron ahí de enganchados, pero bien por eso. El tema es que esa permanencia de ellos no duró mucho, porque a partir de la muerte de Esteban comenzó una persecución contra los judíos que no eran de Jerusalén, y ellos tuvieron que esparcirse, fueron dispersados. Así que Santiago le escribió esta carta a un grupo de personas de origen judío, de origen israelita, que estaban dispersos, y esta dispersión, como vimos, ya tenía su trasfondo, un trasfondo histórico, pero también un trasfondo de persecución. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Santiago entonces lo que hace es escribirle una serie de pláticas o una serie de mensajes a estas personas con el propósito pastoral de consolarlos, pero no solamente de consolarlos, sino también de exhortarlos, sobre todo porque esta comunidad ahora se había visto separada de su pastor, que era Santiago, y él salió detrás de ellos. Eso es un pastor. Él se enteró que estos hermanos que estaban en la dispersión estaban expuestos o experimentando el dolor y el sufrimiento. Así que él les escribió esta carta para exhortarlos, para animarlos, para consolarlos. Y vamos a ver dos cosas en el mensaje de hoy. Vamos a ver la situación de estos hermanos y vamos a ver las direcciones prácticas que Santiago les dio. Pastor, y no hay aplicaciones. Mi hermano, es que el sermón entero es una aplicación. Es las direcciones que Santiago le dio a ellos en medio de esa circunstancia, y luego veremos cómo eso conecta con nosotros ahí mismo. Comencemos con la situación. Tres cosas llaman nuestra atención sobre estos destinatarios. En primer lugar, ellos eran cristianos. Eran de origen israelita, pero eran cristianos. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Bueno, porque para empezar, él se dirige a ellos en el verso 2, hermanos míos. ¿Lo está viendo ahí? En el versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos. Y ese término hermanos no es solamente por un vínculo étnico, es que tenían la misma fe. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque el capítulo 2 lo dice en el verso 1. Hermanos míos, ven la misma frase en el capítulo 2. No, tienen que buscarlo en su Biblia ahora. Míralo conmigo. Capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Le llama hermanos míos y se refiere a ellos como personas que tienen fe en el glorioso Señor de ellos. O sea, que eran cristianos. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero no es lo único. Estos hermanos cristianos de origen judío dispersados, según Santiago, estaban bajo prueba. Verso 2 del capítulo 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Cuando dice diversas, usted piensa en una o en más de una. Más de una, ¿verdad? No las conocemos todas, pero podemos tener una idea de la prueba principal que ellos estaban experimentando. ¿Y cómo? Porque a lo largo de la carta hay al menos 3 referencias que nos dan una idea de cuál era la prueba principal. La primera referencia, vamos a llamarle conflicto de clases. Santiago 1, versos 9 y 10. Pero que el hermano de condición humilde, o literalmente pobre, y no pobre en sentido social,
que el hermano de humilde condición o de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. De entrada, ¿cuál es el punto de ese versículo? Los hermanos dentro de la iglesia, sobre todo los más pobrecitos, estaban siendo menospreciados, y usted lo va a ver más adelante. Y Santiago les recuerda con este versículo, con estos versículos, que el valor de ellos no depende de lo que tengan o lo que dejen de tener. El valor de ellos depende de cómo Dios los ve. ¿Y cómo Dios los veía? Con favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él le dice: hermanos, no piensen que el valor de ustedes depende de si tienen mucho o poco. Gloríense de la alta posición que ustedes tienen. ¿Y cuál es esa alta posición? Dice el verso 5 del capítulo 2. Véalo conmigo en su Biblia. Miren la alta posición de estos hermanos humildes. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? ¿Se da cuenta? Había muchos hermanos pobres en la iglesia que estaban siendo menospreciados, pero Santiago les dice: gloríense. ¿En qué? En la alta posición que Dios les ha dado. Ustedes son ricos, ricos en fe y ricos en herencia, porque lo que les espera es el reino de Dios. Y en contraste dice al rico: y rico, tú deberías gloriarte en tu humillación, porque si sigues pensando que tu valor depende de lo que tú tienes, te vas a marchitar, o dicho de otra forma, vas a ser desechado. Pero de entrada, independientemente del punto de decirle al hermano humilde: tu valor está aquí, ya queda claro de entrada que había un conflicto de clases donde los hermanos más pobrecitos eran menospreciados. Y si no queda claro, mire qué claro ahora. En Santiago 2:6, precisamente Santiago, reprendiendo a la iglesia porque estaban tratando mejor al riquito que al pobrecito, Santiago les dice en el verso 6: hermano, por favor, ustedes han menospreciado al pobre, y ese rico a que ustedes distinguen, ¿no son esos ricos los que os, qué dice ahí? Los oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Así que tengo hermanos pobrecitos en la iglesia, la mayoría, menospreciados, oprimidos y abusados, porque dice el capítulo 5 versos 1 al 6, hablándole a los ricos ahora: ricos, mirad el jornal o la científica. Usted sabe lo que es la científica, una papelita de 100 pesos o ¿cómo se llama? La cotorra de 500, lo que sea que ellos le pagaban como su salario. El jornal, el salario de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. ¿Cómo así? Que llegó la quincena y no pagaron. Esa quincena que ustedes no pagaron está clamando contra vosotros, y el clamor de ellos ha llegado a los oídos de el Señor de los ejércitos. Mi hermano, si tú eres jefe, pon atención. Dios es celoso con esto. Y dice: ustedes habéis condenado y le habéis dado muerte al justo, y él no se puede resistir. Recuérdense que eran expatriados, estaban dispersos. Voy a usar un término para ilustrar, y espero que me toleren el agravio y que no lo tomen por donde no es. Es como si ellos estaban en un país extranjero como indocumentados. Por favor, no estamos de acuerdo con el desorden. ¿Estamos claros en eso? Lo que tampoco estamos de acuerdo es que un patrón rico, porque sabe que él es indocumentado, lo contrata y le paga menos de lo que le debería pagar, o no le paga a tiempo y lo oprime por un tema de codicia, porque si él se le ocurre quejarse, ¿a dónde lo va a llevar? A las autoridades. No está bien el desorden, no está bien la opresión. En palabras de Simon Kistemaker, Santiago se dirige a gente que sufre por ser explotada por los ricos, por ser llevada a las cortes
y calumniada simple y sencillamente por creer en el nombre de Jesús. Mi hermano, esto es importante. ¿Te queda claro cuál era la prueba principal? Estos hermanos cristianos de corte judío en el extranjero estaban siendo oprimidos y explotados por patrones impíos y malos, ricos, que no les pagaban y los llevaban a los tribunales. Pero aquí viene algo importante. Lo que Dios usa para nuestro bien, el diablo lo torna para mal. ¿Por qué digo esto? Porque la prueba de ellos también se convirtió en el escenario de la tentación. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque en Santiago 1:14, voy a leer desde el 12, mire conmigo. Dice bien, mírelo conmigo en la Biblia, porque en la pantalla nada más hay un fragmento. Verso 12, capítulo 1. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. La Reina Valera dice bajo la tentación. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y oiga el 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado de parte de Dios. Y dice el verso 14, es que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ellos no solamente estaban bajo prueba oprimidos, ellos estaban siendo tentados. ¿Y tentados a qué? Póngase en los zapatos de ellos y usted se va a responder. En ese momento la tentación era a no soportar. Por eso dice, bienaventurado el que soporta la tentación, dice la Reina Valera. Ellos estaban tentados a no soportar, a no perseverar y a explotar en ira. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el verso 19 y 20 lo dice. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí, lo que esos patrones estaban haciendo era malvado y debe ser juzgado. Dios lo va a juzgar. Pero cuidadito, dice Santiago, resistan la tentación, y eso lo veremos más adelante, la tentación a pensar que ustedes tienen el derecho a explotar en ira y a decir por esa boca todo lo que les venga en gana, porque la ira del hombre no obra o no logra la justicia de Dios. Así que, como alguien ha dicho, la tentación era principalmente a ser consumidos por la ira y explotar con palabras abusivas como gritería, juicio y maledicencia. ¿Le suena esto? ¿Cómo es posible que de la misma boca bendigan a Dios y con la misma boca maldigan a los seres humanos creados a imagen de Dios? O dicho de otra forma, qué lindo, bendito sea el Señor aquí en la iglesia. Y los días de la semana maldiciendo al jefe y diciendo todo tipo de improperio. Con la misma lengua que bendecían a Dios en sus reuniones, maldecían a sus jefes durante la semana. Ahora usted entiende por qué Santiago le dedica tanto tiempo al tema de la lengua en esta carta. Porque mire, mi hermano, cuando usted lo presionan de esa forma, usted se va a ver tentado a explotar en ira. Así que, a manera de aplicación con relación a estos creyentes bajo prueba y tentación, lo primero es, hermano, que recuerda, el cristiano no está exento, no está excluido de experimentar pruebas. Incluso el creyente podría experimentar injusticias y experimentar opresión. Así que prepárate. Y eso es una aplicación. Claro, Primera de Pedro lo dice. Prepárense para la acción, dice Pedro. Y cuando dice la acción se está refiriendo, prepárense para sufrir. Mi hermano, aunque tú seas cristiano, vas a sufrir y muchos te van a oprimir, vas a ser víctima de injusticias. Ahora, consuélate con esto. El hecho de que tú experimentes pruebas y seas el objeto de la injusticia de otro, eso no significa que Dios está contra ti. Significa que Dios no ha terminado contigo. ¿Estamos claros hasta ahí? Dios no ha terminado contigo. Y mi amado hermano y hermana, también a la luz de este texto, recuerdo de esta parte, cuidado con ceder a la tentación. Cuidado con pensar que la injusticia del otro me da derecho a mí de hacer lo malo. Como vi, por ejemplo, en una empresa, es verdad que el jefe era abusador,
Y ustedes vieron que Dios se toma muy en serio eso. Pero uno de sus empleados cristianos comenzó a hacer las cosas mal para que lo liquidaran, porque él dijo: yo no me voy de aquí sin mi dinero. Mi hermano, cuidado con pensar que la injusticia de otro me da el derecho a mí de actuar con injusticia. Porque si hacemos eso, ¿quién va a poner la diferencia en este mundo? Se supone que somos cristianos. Así que eso nos lleva a la dirección. Es decir, en medio de esas circunstancias, porque ya sabemos que la prueba la prueba o la opresión no nos da el derecho de actuar y de decir lo que nos da la gana. Pero Santiago tiene algo que decirles. En medio de esto, Santiago, de esta prueba y tentación, ¿qué hacemos entonces? Bueno, en primer lugar, él le dice: gócense. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo. Y no solamente gócense, tengan por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Y aquí es que usted dice: pero debe ser relajando que Santiago está. Que me goce. Pero eso es lo más insensible. Qué fácil, desde allá, desde Jerusalén, en la tranquilidad de su casa, como el pastor que vive preparando detrás de un escritorio sermones bonitos, pero no tiene la más mínima idea de lo que sufre el pueblo. No, pero ese no era Santiago. Santiago era un hombre sufrido, si usted no lo sabía. Santiago, siendo pastor de la iglesia en Jerusalén, él tuvo que ver cómo miembros de su iglesia, por mentiroso, Dios lo mató, Ananías y Zafira. Él tuvo que ver cómo dentro de la iglesia hubo una división, porque las viudas de un bando decían: no nos están atendiendo. Santiago tuvo que ver dentro de esa iglesia cómo hubo una persecución que le quitó la vida a uno de sus diáconos más fieles, Esteban, y que por causa de eso la iglesia se le vació a la mitad porque fueron dispersos. Estoy usando términos contemporáneos. No, este hombre no era insensible. Lo que pasa es que él decía: a pesar de que yo no tengo ni idea de lo que ustedes están sufriendo en la práctica, como pastor yo no puedo dejar de traer dirección. Ese es el punto. De hecho, lo que él está diciendo es: ustedes están en un terreno que se llama prueba y tentación. Ustedes necesitan un mapa y yo se lo voy a dar para que no se me pierdan. ¿Entiende la idea? Necesitaban dirección. Y usted dirá: ok, está bien, no es insensible, pero no parece como simplista. Gózate, como si eso fuera un interruptor. ¡Ping! Ya, no es eso. Santiago no está siendo simplista, porque el imperativo ten por sumo gozo viene con un argumento. Y esto es sumamente importante. Tengan por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Y miren ahora una razón para que el gozo pueda ser producido. Sabiendo, usted se da cuenta que creer es también pensar. Si ellos no piensan, no se van a gozar. Es sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Saben lo que Santiago le está diciendo? La única manera de generar gozo en medio de una circunstancia así es sabiendo y creyendo que Dios no está lejos. Dios no es insensible a lo que está sucediendo. Dios no está distraído. De hecho, dice Santiago, Dios está usando esto. Lo que otros planean para mal de ustedes, Dios lo está usando para su bien. ¿Recuerdan a José? Ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo tornó a bien. Mire, eso fue lo que capacitó a José para perdonar. Que él pudo ver, él sabía y él entendía que Dios estaba detrás. Mi hermano, la prueba no es solamente el resultado de vivir en un mundo caído. La prueba es la estrategia de Dios para completar en ti y en mí lo que nos falta para parecernos a Cristo, para estar completos. Mire, vea, esta semana yo hice un pique real, esto no es. Y cuando uno ve eso, uno dice, me falta mucho. Pero yo no sé, parece que no me di cuenta de lo que yo dije. Si a mí me falta algo, y mucho que me falta, para parecerme a Cristo, ¿ustedes saben lo que Dios va a usar para completarlo? La prueba. La prueba es el cincel
que Dios está usando en tu vida para quitar de ti todo lo que no se parece a Jesús. Así que según Santiago, las pruebas no son simplemente el resultado de vivir como creyentes en un mundo caído. Son también la estrategia divina para pulirnos y para santificarnos. Y créame que hay muchos lugares donde nos vamos a ver oprimidos por personas que Dios va a usar para producir en nosotros paciencia, un carácter probado, y para que no nos falte nada o estemos completos o seamos más parecidos a Cristo. De modo que aquí hay dos aplicaciones, una para nosotros los ministros. Nos va a tocar exhortar y consolar a personas sufridas. Y digo ministro, no solamente pastor. A ti, mi hermano, te va a tocar ministrar, tarde o temprano. Y aunque tú no tengas la menor idea de lo que significa llevar esa carga que ese hermano está llevando, aunque tú y yo no tengamos la más mínima idea de lo que es estar en sus zapatos, eso no significa que debemos cerrar la boca. Significa que con un corazón tierno y pastoral digamos la verdad en amor. Santiago no solamente dio consuelo, Santiago dio también direcciones. Mi hermano, en esta circunstancia, con la mano en el corazón, entiendo tu dolor. Ese es el momento de, como dice Paul Tripp, encarnar el amor de Cristo. Pero no puedo dejar de decirte, mira el mapa aquí. Mira, Dios tiene palabras para ti. Lo que tú puedes hacer en esta circunstancia, míralo ahí. Míralo aquí lo que Dios quiere. Así que seamos fieles, seamos tiernos, seamos fieles. Soltemos la palabra de Dios y confiemos en que la palabra tiene el poder para consolar y para mostrarle a ese hermano el camino que él debe seguir. Y no solamente eso, hermano, la mejor noticia del mundo, que tú y yo nos podemos gozar aunque estemos sufriendo. ¿Cómo así? ¿Eso es masoquismo? No, porque nadie ha hablado de gozarnos de la prueba. Yo no soy masoquista, yo no soy usted. Yo no quisiera experimentar eso. No es gozarnos de la prueba, es gozarnos en la prueba. ¿Y sabe por qué podemos gozarnos? Buenas noticias. Por lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que esa prueba o detrás de esa prueba está la mano invisible de Dios dirigiendo todo para su gloria y para el bien nuestro. ¿De dónde sacamos que Dios nos predestinó para estar cómodos? Si usted dice eso, usted no ha leído la Biblia. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Así que gózate, mi amado hermano, de saber que la obra que Dios comenzó en ti, nadie la va a detener. Ni siquiera tu jefe opresor, ni siquiera la injusticia. La injusticia y la opresión de otro, todo lo contrario, Dios la va a tornar para el bien tuyo. Para que tú salgas de esa prueba un poquito mejor o más parecido a Cristo que como entraste. Y tú sabes cuál es el punto. Esto lo hemos dicho varias veces, pero que no se te olvide. Para Dios, tú y yo somos más importantes que la circunstancia. ¿Y qué usted quiere decir con eso? O que a veces le decimos, Señor, cámbiame la circunstancia. Y Dios dice, no, yo la voy a dejar para cambiarte a ti. Porque tú y yo, hermanos, somos más importantes para Dios que la circunstancia. Y Él tiene un plan y un propósito y nadie lo va a poder detener. Hacernos como Cristo. Y va a usar la palabra, va a usar la exhortación, pero también va a usar la prueba. Pero no solamente gócense. Tiempo de aflicción, dice el pastor Arocha, tiempo de oración, tiempo de doblar rodillas. ¿Ay, por qué? Porque en ese momento no es tan fácil ver la mano de Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Aquí son unos leones hablando de la soberanía de Dios, los reformados. Nosotros hablamos de la soberanía de Dios cuando es otro que está sufriendo. Pero cuando nos toca a nosotros se nos olvida todo. Esa fe la dejamos ahí adentro. ¿Cuál es el punto? A veces no podemos ver la mano de Dios obrando. Es más, viene un hermano y nos recuerda esa verdad con ternura y lo insultamos. Qué fácil para ti, tú no estás pasando esto. Puede ser que no haya pasado, pero te está dando el mapa. Y yo me ofendo. Por esa razón, ese es el momento de orar. ¿Y de orar por qué?
Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Qué curioso, porque el versículo anterior dice, para que no nos falte nada. ¿Se acuerda? Y aquí dice, pero si a alguno le falta sabiduría, porque la paciencia se trabaja, pero la sabiduría se pide. Pídele esa sabiduría a Dios. Tiempo de prueba es tiempo de oración. Y si tú no puedes entender lo que Dios está haciendo contigo, entonces pídele a Dios que te ayude, que te dé esa sabiduría. Y ustedes van a ver por qué esto es importante. ¿Y por qué pedir esa sabiduría que viene de lo alto? Primero, por lo que es la sabiduría. ¿Usted sabe lo que es la sabiduría? La sabiduría es saber usar el conocimiento. Míreme aquí, no se me distraigan ahora mismo con esta explicación. La sabiduría es yo saber usar el conocimiento para determinar cuál es mi meta y cuál es el medio que yo voy a usar para llegar a esa meta. De hecho, eso es una adaptación de la definición de sabiduría que da Wayne Grudem. Dios en su sabiduría planifica los mejores fines y los mejores medios para llegar a esos fines. Y pregunto, ¿cuál es el fin de Dios, su propósito? Hacernos como ¿quién? Como Cristo. Y este texto nos enseña que el medio que Él va a usar para eso, ¿cuál es? La prueba. Entonces yo necesito que Dios me dé esa sabiduría para yo ver por la fe, porque esto es un tema de fe, para yo ver por la fe que Dios no está distante, Él está aquí, Él está obrando, Él está tornando esa prueba para obrar en mí lo que falta para parecerme a Cristo. Señor, pero yo no lo puedo ver, ayúdame a verlo, pues síguelo pidiendo. Me pasó la semana pasada con una hermana muy querida, que luchando en por qué, leímos este texto y usted se acuerda de la moneda de medio peso, que eran de este tamaño. Se le abrieron los ojos. Para mí es una victoria de la palabra. Que esta hermana pudiera decir, ahora entiendo que para qué estoy perdiendo tiempo con lo por qué, que si fue esto, que si fue aquello. Lo más importante es que yo entienda que no hay un por qué, sino un para qué. Que Dios estaba usando todo esto para formarme y hacer la mujer que yo soy hoy. Una mujer muy paciente. Me quito el sombrero, hermana, tú sabes de quién estoy hablando. Que Dios te bendiga. Pero no solamente eso. ¿Ustedes saben por qué la sabiduría de Dios es importante? Porque cuando yo aprendo a ver la prueba desde la óptica de Dios, entonces eso va a tener un resultado. Mira lo que dice Santiago 3, 17 y 18. Dice, pero la sabiduría, ¿lo ven? La misma palabra, la sabiduría de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría de lo alto? ¿La que viene de dónde? La que yo le pedía. ¿Por qué yo se la pedí a Dios? Porque solo Él me la puede dar. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Imagínense una persona que el patrón lo está oprimiendo, que está experimentando injusticia, que le dice, mi hermano, gózate, Dios está trabajando en ti. Y le dice, pues dile a Dios que me lo diga porque no lo veo. Pues pídeselo. Pídele a Dios que te ayude. Y esa persona comienza a ver, es Dios el que está obrando en mí. Y eso le permite responder a la injusticia de manera pura, de manera pacífica, de manera amable, de manera condescendiente. Ahora resulta que el hermano le hace bien al que lo estaba oprimiendo. Llena de misericordia y de buenos frutos. Y oigan ahora, sin vacilación y sin hipocresía. Sí, porque es fácil. Le voy a hacer bien al jefe. Ojalá y se lo traiga a la tierra. Por adentro. No. Hacerle bien sin vacilación ni hipocresía. Pastor, ¿y eso es posible? Sí, es posible. Es posible cuando puedo ver la prueba a través del lente de Dios. Es Dios que está obrando en mí. Ellos son responsables de su mal. Pero Dios es tan soberano que aun cuando Él no aprueba la injusticia, la torna para el bien de aquellos que le aman. De modo que eso me permite no solamente ver la mano de Dios, sino también responder bien. Y le da un estímulo aquí. Y cuando ustedes pidan con fe. ¿Cómo así? Pidan con fe, seguros. ¿Por qué? Porque Dios da la sabiduría a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Miren, no todo lo que usted le pide a Dios se lo van a dar. Pero lo que Dios prometió que le va a dar, si usted se lo pide, pídaselo. Como dijo David, Señor, haz conforme a lo que has dicho.
Y Dios ha dicho que si tú y yo le pedimos sabiduría, ahí no hay peros, ahí no hay dilación. Él se deleita en responder esa oración. Pregúntale a Salomón para que tú veas. Cuando Salomón se vio con ese pueblo y dijo, ¿y qué hago? Señor, dame sabiduría. La Biblia dice que a Dios le agradó esa petición. O sea, pídale a Dios buenas cosas y prepárese. Porque si nosotros que somos malos le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué usted cree que va a hacer Dios con nosotros siendo el bueno? Que nos va a dar todas aquellas cosas que son conforme a su voluntad y redundan para su gloria. Pero hay una advertencia. Y cuando tú la pidas, lo contrario de con fe, no dudando. ¿Y por qué no dudando? Porque la persona que duda es una persona de doble ánimo. ¿Te has visto esa persona que un día están eso no es, ¿cómo se llama? Bipolaridad. Eso se llama doble ánimo. Una persona que se va dependiendo de a dónde lo estén arrastrando las olas del mar. Si las olas del mar cambian de curso, la persona también cambia de curso. Cuando las cosas están bien, puede decir, estoy bien con mi Dios. Pero cuando las olas soplan en su contra, ya no lo dice. Él dice, no dudando, porque que duda es inestable, es de doble ánimo y ese doble ánimo lo lleva a ser inestable. Y él lo ilustra, es como las olas del mar. ¿A dónde se van las olas del mar? A donde la sopla el viento. Y agrega, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Así que mi hermano, pídale a Dios sabiduría y pídesela con fe, porque ahí no hay peros. Amado hermano, nuestra miopía espiritual no nos deja ver el propósito de Dios en las pruebas. Ay, pastor, estoy miope. Pues pídele a Dios sabiduría. Pídesela, déjame ver tu mano. Amado hermano, nos falta fe para creer que Dios va a responder esa oración. Pues dile a Dios, aumenta mi fe. Porque yo vivo diciendo que tú eres fiel y poderoso para dar lo prometido. Y ahora estoy dudando de que vas a usar tu fidelidad y tu poder para darme sabiduría. Yo no sé si me van a dar riqueza. Yo no sé si me van a dar el Toyota con el que yo sueño, o si me van a dar una casa más grande, o si me van a quitar esto. Pero de algo yo estoy seguro. Señor, dame sabiduría. Y pedírselo con fe y Él te la va a dar. ¿Tú sabes por qué es que no vemos? Porque no creemos. ¿No fue eso lo que Jesús le dijo a Marta? Marta, no te he dicho que si tú crees tú verás la gloria de Dios. A veces no vemos la respuesta porque comenzamos a dudar. Amado hermano, somos arrastrados fácilmente por las pruebas. Somos inestables. Pidámosle a Dios la fe para permanecer anclados en Él. Ustedes saben que ayudó a Abraham y Sara a permanecer anclados. Abraham y Sara, con la promesa de un hijo de ellos dos. Abraham vio su cuerpo como muerto, significa que no había pastilla que resolviera. Y viendo a Sara estéril y vieja, un viejo que no funciona con una vieja estéril, ¿qué da? Nada. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que ellos permanecieron creyendo en esperanza y contra toda esperanza, porque ellos sabían, dice Hebreos, que Dios tenía el poder y la fidelidad para darle lo prometido. Eso es lo que necesitamos. Así que nunca olvide pedir en la oración, Señor, mira, yo te voy a pedir muchas cosas, pero tú me conoces. Tú conoces mi duda, aumenta mi fe. ¿Usted cree que Dios va a responder esa oración? Créalo, porque Él lo ha dicho. Dame la sabiduría. Yo no te estoy pidiendo que me quite la circunstancia, aunque no deje de pedírselo, pero sobre todo dame la sabiduría. Número 3, resistencia. Vimos gozo, oración, resistencia. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. La Reina Valera dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Hay prueba, y recuerde que la prueba puede ser el escenario que el diablo use para tentarnos. Y en este caso, ¿tentarnos a qué? Como dijimos hace un rato, el diablo puede tentarte, puede hacerte creer que tú estás en todo tu derecho para hacerle una trampa a tu jefe que te está haciendo trampa, o para decir todo género de mal contra tu jefe, porque es que yo tengo derecho. Santiago dice, no, mi hermano, no. Yo no me imagino a Santiago siendo duro aquí. Cuando ustedes ven a Santiago a través de la Biblia, era un hombre tierno. Mi hermano, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, soporta esa tentación, o como dice Santiago 4:7, resiste al diablo. El diablo es un mentiroso, padre de mentira, y él quiere hacerte creer que tú tienes el derecho de esto. No, resístete a eso. Y le da 3 argumentos.
Número uno, porque si tú resistes esa tentación y te mantienes firme, hay una corona para ti. Dice el 1:12, porque una vez que has sido aprobado, recibirá la corona de vida o de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y olvídate que esa corona no significa que Dios te va a poner como jefe ahora. Significa una vida de gozo, de alegría, de plenitud y de una conciencia limpia. Y no solamente eso, resiste, no solamente por la recompensa que vas a ver, resiste porque al final, por más que te aires, la ira tuya no va a resolver el problema, lo va a aumentar. Por eso él dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y además, mi amado hermano, Santiago les recuerda que es que ese no es el proceder de un hijo de Dios. Dice, Él nos hizo, en los versos 17 y 18, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos ¿qué? Las primicias de sus criaturas. ¿Usted sabe lo que es la primicia? Cuando usted va a un conuco, le dicen aquí en el Cibao, y usted la tiene sembrado de uvas, las primicias no son solamente los primeros frutos. Es que esos primeros frutos también le van a dar una idea de cómo será el resto de la cosecha. ¿Tú sabes lo que significa ser primicia en las criaturas de Dios? Que Dios te tiene aquí para mostrarle al mundo cómo debería ser un hombre o una mujer que teme a Dios. Así que resiste la tentación porque hay recompensa para que el paciente. Resiste la tentación a explotar porque la ira no resuelve el problema, lo pone más grande. Resiste la tentación porque explotar en ira y con maledicencias o hacer algo injusto, eso no es consistente con lo que somos. ¿Qué es lo que somos, mi amado hermano? No es retórico. ¿Qué es lo que somos? Primicias de sus criaturas. Pastor, dígame, ¿y si ya yo metí la pata? O sea, si ya yo fallé y cedí a la tentación y le vocié 3 malas palabras al carro público, es verdad, fue malo lo que él hizo. ¿Y ahora qué hago? Dice Santiago 1, 13 y 14, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Cuidado con decir que la culpa fue de Dios. Una cosa es que Dios permita que tú estés ahí y otra cosa es que tú reacciones en ira injusta y después culpe a Dios. ¿Por qué Dios me hizo hacer eso? No, Dios no te lo hizo hacer. Él te dijo que no debías hacerlo y decidiste hacerlo. Entonces no culpes a Dios si perdiste la paciencia. Y además, no solamente no culpes a Dios, miren esto, reconoce que esa caída, ¿me están oyendo? Reconoce que esa caída está revelando algo de lo que hay en tu corazón. ¿Cómo así? Dice el verso 14 que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Dios me dijo, no adulterarás. Me pasa la tipa por el frente, me seduce, mi pasión, mi deseo malo me lleva a acostarme con ella y después quiero culpar a Dios. No funciona así. Eso reveló que yo tengo un problema. Traje esto y espero que mi esposa no me mate. Lo que queda de ella. Ese es usted y ese soy yo. ¿Estamos claros? Las pruebas son el apretón. ¿Usted sabe lo que va a pasar si me aprietan? Va a salir lo que está aquí adentro. Y de hecho, si es así, deberíamos darle gracias a Dios. Porque si no es por ese apretón, yo no puedo ver lo que está aquí adentro. Pero ahora lo puedo ver y puedo trabajarlo. Así es Dios con nosotros. Así que si metiste la pata hasta aquí, primero no le eches la culpa a Dios, la culpa es tuya y es mía. Y en segundo lugar, arrepiéntete y pídele a Dios, dame sabiduría y dale gracias a Dios que te dio la oportunidad de ver esas corrupciones que tú no estabas viendo. Mi hermano, yo no sé si usted le ha pasado, pero yo me he visto en momentos, en serio, que yo he dicho, pues yo no me imaginé que yo era capaz de decir esto. Y no estoy hablando de un San Antonio por si acaso, pero tampoco descartamos que pueda salir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no culpes a Dios y pídele a Dios que te deje ver esas corrupciones internas con las que tiene que trabajar. Así que a manera de aplicación, mi amado hermano y hermana, ¿te estás viendo tentado a explotar en ira? Ay sí, pastor. ¿Culpas a Dios por las pruebas y por tus reacciones pecaminosas? Bueno, yo no lo digo mucho, pero sí, en mi corazón lo he pensado. Recuerda que las pruebas y tentaciones son el vehículo que Dios utiliza, no solamente para formarte,
sino también para sacar a la luz aquellos deseos internos que nos llevan a hacer lo que hacemos. ¿Cómo dice la regla? Hago lo que hago porque quiero lo que quiero y quiero lo que quiero porque pienso como pienso. Me apretaron y en ese momento salió aquellos deseos que no se ven y aquellos pensamientos. Eso sí, que ese mon ya ellos no lo pueden usar. Pero está bien. Gloria a Dios por eso. Pidámosle a Dios perdón por nuestras malas reacciones y démosle gracias a Dios porque nos ha dado una oportunidad para ver lo que no estábamos viendo y ahora, con más gozo, sabiendo que Cristo murió por nosotros, vamos a trabajar con eso. Porque Dios no está contra nosotros, Él no ha terminado con nosotros. Por último, Él le dice paciencia. En el capítulo 5, versículo 7, estas son las 4 direcciones generales que vi en la carta. Él le dice, sean pacientes. ¿De qué te sirve una resistencia temporal si al final te va a seguir quebrando? No. Paciencia, perdón, resistencia, pero sé paciente. ¿Paciente hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Y por qué? Porque la ira tuya y la mía no obra la justicia de Dios, pero Jesús va a hacer justicia cuando Él venga a la tierra. ¿O tú crees que Dios no va a hacer justicia de sus escogidos? Si tú no crees eso, no estás leyendo tu Biblia, porque Él lo hará. Y Santiago da allí una ilustración y 2 ejemplos. Una ilustración es como el agricultor. Él siembra su fruto y tiene que sentarse a esperar. La lluvia temprana, la lluvia tardía, pero llega el fruto. Él lo espera y lo ve. ¿Tú sabes lo que dice Santiago? Que hay un fruto que nosotros sembramos, se llama la paz. Y para aquellos que siembran ese fruto, tarde o temprano ese fruto va a salir. El fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quién? Para aquellos que hacen la paz. Siembra ese fruto y quédate a esperar. Que si no ve el fruto aquí, lo vas a ver allá, pero el fruto viene. Y no solamente la ilustración, los ejemplos. Él dice, miren a los profetas de antaño. Miren a Job en particular. Me encanta el ejemplo de Job. Decía Tim Keller, haciendo un comentario de Santiago 5:10, de Santiago 5:11, cuando vemos el final de la vida de Job, porque Job nada más veía las circunstancias que tenía enfrente, pero usted y yo tenemos la historia completa. Y dice Keller, cuando vemos el final de la vida de Job, entendemos entonces que Dios tenía buenas razones para permitirle pasar por todo lo que él pasó. Porque pasamos de un hombre bueno, temeroso de Dios, a un hombre que dijo, yo pensaba que yo te conocía, ahora que yo te veo. ¿Usted se imagina qué hermoso es? Puede ser que lo haya perdido todo, pero usted puede decir después de la prueba, ahora es que yo te veo. Y si esa es la actitud, aunque hayas perdido todo, ganaste. Eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Así que, amado hermano, ¿nos hemos sentido tentados a tomar la justicia en nuestra mano? Ay, sí, pastor. Déjale a eso a las autoridades. Ellos son el vengador de Dios. Pastor, ¿usted quiere que yo me ría? ¿Verdad que sí? Porque para empezar, según Santiago 2, los jueces estaban vendidos a los riquitos. ¿No es eso lo que vemos? Sí, mi hermano, lamentablemente tenemos que acudir a ellos porque dice Romanos 13 que ellos son el vengador de Dios. Y si ellos no hacen su trabajo, sé paciente, que el juez está a la puerta. Y no solamente van a pagar los malhechores que te hicieron daño. ¿Saben quién más va a pagar? Esos jueces que se vendieron y no hicieron justicia. Porque Dios los puso ahí para hacer justicia. Y si no lo hicieron, van a pagar. Aunque nuestro deseo y oración es que ellos se conviertan a Cristo para que Cristo pague por ellos en la cruz. De modo que paciencia, que Cristo viene pronto. En conclusión, hermano, son dolorosas y todo, pero las pruebas pueden ser necesarias en la vida de un cristiano, ya que son usadas por Dios para moldearnos y para completar lo que falta en nosotros para ser como Cristo. Pero no ignoremos que junto con la prueba, ¿saben quién va a susurrar en el oído? El diablo. En la prueba puede venir la tentación de nosotros pensar que tenemos derecho de reaccionar mal, pero la buena noticia es que podemos hallar gozo en medio de esa prueba si le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, si resistimos la tentación creyéndole a Dios y si somos pacientes recordando que el Señor viene pronto a hacer justicia. Y no voy a terminar sin esta nota. Ustedes saben que yo le decía, Señor, ¿y cómo yo conecto esto con el Evangelio?
Señor, eso fue como que abrieron una llave. ¡Fua! Y yo me puse a pensar, pero este es el retrato vivo de Jesús. El evangelio es la historia de un hombre a quien la Biblia le llama varón de dolores. Un hombre que, como estos hermanitos, se hizo pobre. Pobre en lo físico, no tenía dónde recostar su cabeza. Un hombre que fue oprimido injustamente por sus enemigos. Hasta Pilato lo dijo. Oye, eso hasta Pilato, un impiazo, dijo que él estaba siendo juzgado injustamente. Un hombre que, al igual que estos hermanitos, se vio tentado, sudando gotas de sangre y viendo ese sufrimiento, y le pedía: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba luchando para alinear su voluntad con la del Padre. Pero, oigan estas palabras que ustedes las oyeron: por el gozo puesto delante de él y confiando que su Padre cumpliría la promesa, soportó la cruz y le encomendó al Padre en oración su causa y oró por sus enemigos. ¿Usted sabe lo que es eso? En medio de todo esto, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y saben cuál fue el resultado? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que si aquí hay algún amigo que no es cristiano, quiero introducirte a esta historia de el Hijo de Dios haciéndose hombre, haciéndose pobre, sufriendo injusticias, soportando la cruz, porque el gozo que él tenía al frente no era simplemente que él sería exaltado, es que también llevaría muchos hijos a la gloria. No salga de este lugar sin decirle: Señor, mira, muchas cosas han pasado y está claro lo que hay dentro de mi corazón. Yo soy un impío, nunca te he tomado en cuenta, pero hoy he escuchado que tú perdonas en Cristo. Pídele a Dios que te perdone, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Señor, por esta carta, por su realismo. Padre, gracias por recordarnos la agridulce noticia de que vamos a experimentar pruebas y muchas veces injusticias. Pero gracias por recordarnos que en Cristo somos más que vencedores, que podemos tener gozo, porque lo que muchos traman mal contra nosotros, en tu soberanía tú lo tornas para el bien de aquellos que te aman, para cumplir tu propósito en nosotros de hacernos más como Cristo. Padre, perdónanos porque hemos sido exprimidos, hemos sido apretados y lo que ha salido de nosotros no ha sido bueno. Pero gracias por recordarnos la dulce verdad de que tú no estás contra nosotros, es que tú no has terminado con nosotros. Y creemos que la buena obra que tú empezaste la vas a terminar hasta el día de Cristo. Y gracias por Jesucristo, aquel que siendo rico se hizo pobre por nosotros y soportó la cruz para llevarnos a la gloria. Aquel que llevó esa corona de espinas para luego llevar la corona de gloria y darnos también coronas a nosotros y sentarnos en tronos alrededor de él. ¿Qué más decir? Que venga pronto el Señor Jesús, en cuyos méritos te pedimos estas cosas. Amén.